Era poco después de las 5 de la mañana cuando los primeros rayos del sol comenzaron a romper la oscuridad sobre la brecha de terracería que conecta el poblado de San Isidro con la carretera estatal que lleva hacia Culiacán. El frío de diciembre era intenso en esa región serrana de Sinaloa, y la neblina todavía cubría los cerros como una sábana gruesa. En una de las casas de adobe del pueblo, don Ramiro Velázquez, un campesino de 62 años que había vivido toda su vida cultivando maíz y frijol en esas tierras, fue despertado por el ruido inconfundible de motores diésel acercándose por el camino de tierra. No era la primera vez que escuchaba ese sonido. Durante los últimos 8 meses, las camionetas con hombres armados se habían vuelto algo cotidiano en San Isidro y en los ranchos vecinos. Pero esa madrugada había algo diferente en el aire. Los perros del pueblo ladraban con una desesperación que don Ramiro reconoció inmediatamente como señal de peligro. Se asomó por la ventana de madera agrietada y vio al menos 5 pickups negras avanzando lentamente por la calle principal. Los hombres que iban dentro llevaban chalecos tácticos, rifles de asalto y sus rostros cubiertos con pasamontañas. Sabía que no eran militares. Sabía que no eran policías. Eran los hombres del grupo que ahora controlaba esa zona. El mismo que durante meses había impuesto sus propias reglas, sus propios castigos, su propia ley. Antes de continuar con esta historia que ha sacudido a comunidades enteras en el norte de Sinaloa, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos reportajes que las autoridades muchas veces prefieren ignorar. Lo que sucedió esa madrugada en San Isidro no fue un operativo aislado ni una respuesta a algún enfrentamiento previo. Fue la ejecución de un castigo, una demostración de poder territorial que habría de repetirse en al menos otros 3 poblados de la región durante las siguientes 2 semanas. Los sicarios habían llegado con un propósito específico: castigar públicamente a quienes habían roto las normas impuestas por el grupo criminal. Y las normas eran claras, aunque nadie las había escrito en ningún papel oficial. No cooperar con informantes de grupos rivales, no hablar con periodistas, no denunciar ante las autoridades, no circular por ciertas rutas después del anochecer y, sobre todo, pagar las cuotas que se exigían a comerciantes, ganaderos y cualquier persona que quisiera seguir viviendo en paz. La primera víctima de ese día fue Javier Montes, un joven de 23 años que trabajaba como mecánico en un taller improvisado al costado de su casa. Según testimonios de vecinos que presenciaron lo ocurrido desde sus ventanas, los sicarios lo sacaron a golpes de su vivienda, lo arrastraron hasta el centro del pueblo y lo obligaron a arrodillarse frente a todos. Uno de los hombres armados gritó acusaciones en voz alta, que Javier había pasado información al grupo rival sobre los movimientos de los convoyes, que había grabado videos con su teléfono celular y que había enviado esos videos a un contacto en Mazatlán. Javier negaba todo entre sollozos, pero sus palabras no importaban. La sentencia ya había sido dictada mucho antes de que llegaran esa madrugada. Lo que siguió fue algo que los habitantes de San Isidro no podrán olvidar jamás. Los golpes fueron brutales, metódicos, diseñados no solo para castigar, sino para enviar un mensaje a cada persona que observaba desde las sombras de sus casas. Después de varios minutos, Javier quedó inconsciente sobre la tierra polvorienta. Los sicarios no se detuvieron ahí. Subieron su cuerpo a una de las camionetas y se lo llevaron. Hasta el día de hoy, su familia no ha vuelto a saber de él. No hay reporte oficial de desaparición porque nadie en San Isidro se atrevió a ir a la comandancia municipal a denunciar.
Todos sabían que hacerlo significaría convertirse en el siguiente objetivo. Durante las horas siguientes, los hombres armados recorrieron cada calle del pueblo, tocaron puertas, exigieron que todos los hombres mayores de 15 años salieran de sus casas y se formaran en la plaza principal. Ahí, frente a todos, uno de los líderes del grupo, un hombre al que apodan el Jaguar, según testimonios recabados, dio un discurso que duró casi 20 minutos. Les recordó que esa zona ya tenía dueño, que las reglas estaban claras, que cualquiera que pensara en traicionar al grupo o cooperar con las autoridades o con el cartel contrario, terminaría como Javier. Les dijo que ellos no eran como los gobiernos que prometen y no cumplen. Ellos sí cumplían sus promesas, y la promesa era simple: lealtad a cambio de protección, traición a cambio de muerte. La escena en San Isidro es solo una muestra de lo que ha estado ocurriendo en docenas de comunidades rurales a lo largo de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán y Guerrero durante los últimos años. La imposición de un sistema de justicia paralelo, donde los grupos criminales no solo controlan las rutas del narcotráfico, sino también dictan las normas de convivencia, castigan infracciones y cobran tributos como si fueran un gobierno de facto. Este fenómeno, que investigadores y organizaciones de derechos humanos han denominado gobernanza criminal, representa una de las manifestaciones más profundas de la crisis de Estado en México. No se trata solo de violencia, se trata de poder, de control territorial absoluto, de la capacidad de imponer una ley propia donde la ley oficial ha dejado de existir. Para entender cómo se llegó a esta situación en San Isidro y en las comunidades vecinas, es necesario retroceder al menos 2 años. La región serrana, entre Badiraguato y Mocorito, ha sido históricamente tierra de siembra de amapola y marihuana. Durante décadas, los campesinos de esa zona cultivaron esos productos de manera relativamente discreta, bajo la protección de células locales del cártel de Sinaloa. Pero a partir de 2023, con la fragmentación interna del cartel tras las detenciones y los conflictos entre facciones, la zona se convirtió en campo de batalla. Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y la facción de Ismael el Mayo Zambada comenzaron a disputarse el control de esas rutas y de esos territorios. La violencia escaló rápidamente. Los enfrentamientos armados se volvieron cotidianos. Pero lo que muchos no anticiparon fue que, en medio de esa guerra, los grupos armados empezarían a ejercer un control cada vez más férreo sobre la población civil. No bastaba con controlar las brechas y los puntos de siembra. Había que controlar a la gente. Había que asegurarse de que nadie diera información al enemigo. Y para lograrlo, los grupos implementaron sistemas de vigilancia, redes de informantes y, sobre todo, castigos ejemplares contra quienes rompieran las reglas. En San Isidro, el primer castigo público ocurrió en marzo de 2025. Un comerciante que tenía una pequeña tienda de abarrotes fue acusado de venderle productos a un grupo rival. Lo sacaron de su negocio a media tarde, frente a todos, y lo golpearon hasta que perdió varios dientes. Le advirtieron que si volvía a cometer el mismo error, lo matarían junto con su familia. A partir de ese día, todos en el pueblo entendieron que las reglas habían cambiado. Ya no era suficiente con mantenerse al margen. Ahora había que elegir un bando, y elegir mal podía costar la vida. Los testimonios que se han logrado recabar en San Isidro y en poblados cercanos describen un sistema de control casi total. Los grupos criminales tienen halcones apostados en puntos clave de las carreteras y las brechas. Cualquier vehículo que entra o sale es registrado. Cualquier persona que llegue de fuera es interrogada. Los teléfonos celulares son revisados en retenes improvisados.
Las conversaciones de WhatsApp son monitoreadas y cualquier indicio de deslealtad es castigado de inmediato. Doña Consuelo Ríos, una mujer de 54 años que vive en el rancho El Saucito, a unos 15 kilómetros de San Isidro, relató en una entrevista clandestina cómo los hombres armados llegaron a su rancho a mediados de noviembre. Tocaron la puerta de su casa y le exigieron que entregara a su hijo mayor, un joven de 19 años que trabajaba en el campo. Según los sicarios, el muchacho había sido visto hablando con un oficial de la policía estatal en la cabecera municipal. Doña Consuelo juró que su hijo no había hablado con nadie, que solo había ido al pueblo a comprar semillas para la siembra. Pero las explicaciones no importaban. Se llevaron al joven y lo tuvieron desaparecido durante 5 días. Cuando finalmente lo liberaron, el muchacho regresó con marcas de tortura en el cuerpo. Le advirtieron que si volvía a ser visto cerca de cualquier autoridad, no habría segunda oportunidad. Este tipo de castigos no son excepcionales. Se han documentado casos similares en comunidades de Durango, donde los grupos criminales han implementado toques de queda nocturnos bajo amenaza de muerte. En algunos poblados de la región de la Sierra Madre Occidental, los habitantes no pueden salir de sus casas después de las 8 de la noche. Quienes lo hacen y son detenidos por los sicarios son interrogados brutalmente. En muchos casos, desaparecen. La imposición de estas normas no obedece únicamente a una lógica de control territorial. También responde a una estrategia económica. Los grupos criminales no solo viven del narcotráfico. En las zonas rurales, donde han consolidado su presencia, han diversificado sus fuentes de ingreso. Cobran cuotas a comerciantes, ganaderos, transportistas y cualquier persona que realice alguna actividad económica. Estas cuotas, que ellos llaman derechos de piso, son obligatorias. No pagarlas implica enfrentar consecuencias violentas. En San Isidro, los comerciantes pagan entre 1,000 y 5,000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de negocio. Los ganaderos que tienen más de 30 cabezas de ganado deben pagar una cuota adicional. Los transportistas que cruzan la región con mercancía deben pagar por cada viaje. El dinero se entrega a los cobradores del grupo, hombres locales que fueron reclutados o presionados para trabajar para el cartel. Estos cobradores son vecinos, conocidos, a veces incluso familiares. La estructura del grupo criminal se ha infiltrado tan profundamente en el tejido social que resulta casi imposible distinguir quién trabaja por elección y quién por miedo. Uno de los aspectos más perturbadores de esta situación es la normalización de la violencia. Los habitantes de estas comunidades ya no ven los castigos públicos como algo excepcional. Se han acostumbrado. Saben que cada cierto tiempo habrá una golpiza, un levantón, una desaparición, y han aprendido a mirar hacia otro lado, a no preguntar, a no involucrarse, porque involucrarse significa convertirse en blanco. Don Efraín Torres, un agricultor de 68 años que ha vivido toda su vida en la región, lo explicó con una frase que resume la resignación colectiva. Aquí ya no hay ley. La única ley es la del que tiene las armas, y si quieres seguir vivo, más te vale acatarla. Esa frase refleja una realidad que va mucho más allá de San Isidro. En Michoacán, especialmente en municipios de tierra caliente como Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, los grupos criminales han establecido sistemas de justicia paralelos desde hace más de una década. En esas zonas, los cárteles no solo castigan a quienes consideran traidores, sino que también resuelven disputas entre vecinos, dictan sentencias en casos de robos o violencia doméstica y hasta median en conflictos por tierras.
En algunos casos, los habitantes acuden voluntariamente a los jefes criminales para resolver sus problemas porque saben que las autoridades no harán nada. La justicia oficial ha desaparecido. La justicia criminal ha ocupado su lugar. Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras para el tejido social. La confianza entre vecinos se ha erosionado. Nadie sabe quién trabaja para el grupo criminal. Nadie sabe quién es informante. Las conversaciones se vuelven cautelosas. Las amistades se rompen, las familias se fragmentan y la sensación de vigilancia constante genera un estado de paranoia colectiva. En San Isidro, después del castigo público de Javier Montes, el ambiente en el pueblo cambió radicalmente. La gente dejó de reunirse en la plaza. Las tiendas cerraban más temprano. Los niños dejaron de jugar en las calles. El miedo se instaló como una sombra permanente. Y lo más grave es que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a denunciar lo ocurrido. La Comandancia Municipal de Policía, ubicada a unos 30 kilómetros del pueblo, no tiene presencia en San Isidro ni en los ranchos vecinos. Los pocos patrullajes que se realizan son esporádicos y siempre durante el día, cuando los grupos criminales se replegan a las zonas más apartadas. Los policías locales, en su mayoría hombres jóvenes con sueldos miserables y sin entrenamiento adecuado, saben que enfrentarse a los sicarios es una sentencia de muerte. Prefieren no entrar a las zonas conflictivas. Prefieren no ver. Y las autoridades estatales, por su parte, han declarado repetidamente en conferencias de prensa que la situación está bajo control, que se están realizando operativos de seguridad y que se trabaja en coordinación con las fuerzas federales. Pero en San Isidro, nadie ha visto esos operativos. Nadie ha visto a las fuerzas federales. Lo único que han visto son a los hombres armados del grupo criminal consolidando su poder día tras día. Los audios filtrados en redes sociales durante las últimas semanas han revelado detalles inquietantes sobre la estructura y las operaciones del grupo que controla esa región. En uno de esos audios, que circuló ampliamente en grupos de WhatsApp locales, se escucha a un hombre que se identifica como comandante ordenando a sus subalternos que levanten a 3 personas de un rancho cercano a San Isidro. El hombre da instrucciones precisas. Tienen que llevarlos al punto 5, interrogarlos durante toda la noche y, si no confiesan, hacer el trabajo completo. La frialdad con la que se dan las órdenes es escalofriante. No hay titubeos, no hay dudas, es un procedimiento rutinario. Otro audio, grabado aparentemente durante una reunión entre varios jefes de célula, muestra la manera en que el grupo divide el territorio y asigna responsabilidades. Se mencionan nombres de poblados, de rutas, de personas que deben ser vigiladas. Se habla de cuotas que hay que cobrar, de castigos pendientes, de rivales que han intentado infiltrarse. Todo suena como una empresa organizada, con jerarquías claras, con objetivos específicos, con métodos bien definidos. Y en medio de esa estructura empresarial de la violencia, la vida de los civiles aparece como una variable más, un elemento que puede ser controlado, castigado o eliminado según convenga. El caso de San Isidro no es único, pero sí es emblemático de una tendencia que se ha consolidado en las zonas rurales de México. La gobernanza criminal no es un fenómeno nuevo, pero su intensidad y su alcance han crecido exponencialmente en los últimos años. Los grupos criminales ya no se conforman con controlar las rutas del narcotráfico. Ahora quieren controlar todo: la economía local, la movilidad de las personas, las comunicaciones, la justicia, la vida cotidiana. Y lo están logrando. En muchas de estas comunidades, el Estado mexicano ha dejado de existir en cualquier sentido práctico. No hay presencia policial efectiva. No hay impartición de justicia. No hay servicios básicos confiables. Y en ese vacío,
Los grupos criminales han construido su propio sistema de poder, un sistema basado en la coerción, en el miedo, en la violencia sistemática, pero también un sistema que, perversamente, genera cierta estabilidad. Porque una vez que todos aceptan las reglas, una vez que todos se someten, la violencia disminuye. No porque haya paz, sino porque ya no hay resistencia. Esa estabilidad impuesta es lo que algunos investigadores han llamado la paz criminal. Es una paz falsa, construida sobre el terror, pero que permite que la vida continúe de alguna manera. Los campesinos siguen cultivando, los comerciantes siguen vendiendo, los niños siguen yendo a la escuela, todo parece normal, pero debajo de esa normalidad aparente hay un sistema de dominación absoluto. Y cualquiera que intente desafiarlo descubre rápidamente que no hay escapatoria. Después de lo ocurrido en San Isidro esa madrugada de diciembre, los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso. La gente salía de sus casas solo para lo indispensable. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario. Nadie mencionaba el nombre de Javier Montes. Su familia, destrozada por la pérdida, se encerró en su casa y no volvió a hablar con nadie. El miedo a ser señalados como aliados de un traidor los había convertido en parias dentro de su propia comunidad. Pero los sicarios no habían terminado. 3 días después del castigo público en San Isidro, otro convoy de camionetas llegó al rancho Los Laureles, a unos 20 kilómetros al sureste. Esta vez buscaban a un ganadero de nombre Rodrigo Salazar, un hombre de 45 años que había sido acusado de negarse a pagar la cuota mensual. Según testigos, Rodrigo intentó argumentar que ya no tenía dinero, que las lluvias habían arruinado sus cultivos y que su ganado estaba enfermo. Los sicarios no aceptaron explicaciones. Lo golpearon frente a su esposa y sus 3 hijos. Luego le dieron un plazo de 2 semanas para conseguir el dinero. Le advirtieron que si no pagaba, volverían por él y por su familia. Rodrigo Salazar intentó vender algunas de sus pocas vacas restantes para reunir el dinero. Habló con familiares, pidió préstamos, trató de conseguir apoyo, pero en una región tan empobrecida nadie tenía dinero para prestarle. 2 semanas después, cuando venció el plazo, Rodrigo no había logrado reunir la cantidad completa. Los sicarios regresaron. Esta vez no hubo golpes. Lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. Su cuerpo apareció 5 días después en una brecha a varios kilómetros del rancho con señales de tortura. El mensaje era claro, las amenazas no eran huecas, las consecuencias eran reales. La historia de Rodrigo Salazar se sumó a la lista creciente de víctimas de este sistema de castigos. Pero lo más perturbador no fue solo su muerte, sino la reacción de la comunidad. Nadie protestó, nadie denunció, nadie organizó un velorio público. Su familia lo enterró en silencio con apenas unos pocos vecinos presentes. Y la vida en Los Laureles continuó como si nada hubiera pasado. Porque esa es la lógica del terror. Normalizar lo anormal, aceptar lo inaceptable, sobrevivir a cualquier costo. En los meses posteriores, el grupo criminal consolidó aún más su control en la región. Establecieron retenes permanentes en las entradas y salidas de varios poblados. Instalaron radios de comunicación en puntos estratégicos para coordinar sus movimientos. Reclutaron a jóvenes locales, muchos de ellos adolescentes, sin oportunidades laborales, ofreciéndoles sueldos que ningún trabajo legal en la región podía igualar. Y ampliaron su red de informantes, presionando a comerciantes, maestros, choferes de transporte público y cualquier persona que tuviera acceso a información sobre los movimientos de la población. Uno de los aspectos más inquietantes de esta expansión fue el reclutamiento forzado. En varios casos documentados,
Jóvenes que se negaban a trabajar para el grupo fueron amenazados junto con sus familias. La elección era simple: unirse o enfrentar las consecuencias. Muchos optaron por huir a otras ciudades, dejando atrás todo. Pero no todos tenían esa opción. Los más pobres, los que no tenían familiares en otros lugares, los que no tenían recursos para empezar de nuevo, terminaban cediendo. Y así, el grupo criminal crecía, no solo en poder, sino en números. La situación en San Isidro y en las comunidades vecinas llegó a oídos de organizaciones de derechos humanos a nivel estatal. A mediados de noviembre, un grupo de activistas intentó visitar la región para documentar las violaciones y recoger testimonios, pero nunca lograron entrar. En uno de los retenes controlados por el grupo criminal, los activistas fueron detenidos, interrogados y amenazados. Les advirtieron que si publicaban cualquier información sobre lo que ocurría en esa zona, ellos y sus familias serían blanco de represalias. Los activistas tuvieron que dar marcha atrás. Ningún medio de comunicación local se atrevió a cubrir la historia. El silencio informativo se convirtió en otra forma de control. Ese silencio fue roto parcialmente cuando, en diciembre, un audio filtrado comenzó a circular en redes sociales. En ese audio, un hombre que se identificaba como residente de San Isidro narraba con voz entrecortada lo que estaba ocurriendo en su pueblo. Describía los castigos, las desapariciones, el ambiente de terror. Pedía ayuda a las autoridades, a los medios, a cualquiera que pudiera escucharlo. El audio se viralizó rápidamente, generando atención a nivel nacional. Varios medios de comunicación intentaron contactar a autoridades locales y estatales para obtener declaraciones. Las respuestas fueron evasivas. El gobierno estatal emitió un comunicado breve diciendo que se estaban realizando investigaciones y que se garantizaría la seguridad de los habitantes. Pero en San Isidro nadie vio cambios. Las investigaciones nunca llegaron. La seguridad nunca se garantizó. El hombre que grabó el audio desapareció 2 semanas después. Su familia no ha vuelto a saber de él, y en el pueblo nadie se atreve a mencionar su nombre. La lección fue clara: hablar tiene consecuencias, y esas consecuencias son permanentes.